Hola, es un gusto estar aquí con la palabra de Dios, celebrando el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no vamos a tener aquí en el internet un servicio completo, es nada más una devoción con una canción y oración. Que Dios les bendiga este día. Oremos. Dios, te damos gracias por habernos dado tu Hijo Jesucristo, quien vivió por nosotros. Él ascendió al cielo para asegurarnos que Él sí reina sobre todo el universo. Ayúdanos hoy a pensar en las cosas buenas y a hacer las cosas que quieres que hagamos nosotros. Pedimos todo esto en tu Hijo Jesucristo. Amén. A veces hay cosas que no entendemos. Y no estoy hablando de clases en la escuela como el álgebra o las ciencias, las cosas que confunden. Ni tampoco estoy hablando de asuntos políticos o de las situaciones en que nos encontramos. Estoy hablando del plan de Dios. A veces no entendemos su plan, ¿verdad? Hay un día, un niño de 16 años sale del trabajo a las 11 de la noche y no llega a su casa. Él murió por haber chocado y nadie sabe qué pasó. Era solo un vehículo en el choque. ¿Qué es el plan de Dios con ese hijo y con su familia? No entiendo. O tal vez para ti es el trabajo, ¿verdad? Cada vez te levantas y te bañas, limpias los dientes y vayas al trabajo. Y al llegar al trabajo, hay compañeros de trabajo que te caen mal. Es el plan de Dios que trabajas así en el trabajo, en el chamba que no te gusta, con compañeros que no te caen bien. Es la voluntad de Dios, es su plan para ti. Pues eso no entiendo, ¿verdad? No tiene sentido a veces el plan de Dios para nosotros. Y antes de la pandemia, el mundo ya no tenía razón de nuestra perspectiva. Hay familias rotas, hay naciones contra otras naciones, hay lugares en el mundo, aunque haya mucha comida, hay mucho para comer, hay naciones en donde no se encuentra comida para la gente común, ¿verdad? Hay el aborto en todos lados, cosas que nos confunden y nos preguntamos, ¿es el plan de Dios? Entiendo que Dios sí es más grande que yo y no podemos entender todo acerca de Él. Y puedo aceptar que no entiendo el plan todo el tiempo. Pero tal vez el problema no es que no entendemos el plan, tal vez el problema es que no entendemos a nuestro Dios. Voy a leer el texto de San Lucas, capítulo 24. Dice así: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó Jesús, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes,
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. El Evangelio del Señor. Es decir, si no entiendes a Dios, no estás solo. Cristo, después de haber resucitado de la muerte, después de 3 años y medio de hablarles a los discípulos, de enseñarles, de predicarles, de sanar a la gente y mostrar todo su plan, todavía los discípulos no entendían. Y después de que resucitó Jesús, apareció a unos 2 discípulos en el camino a Emaús. Y estos discípulos se fueron a los 12 para hablarles acerca de lo que vieron Cristo. Y cuando están los 2 con los 12, cuando vemos esto, aparece Jesús. Y pasó el texto, lo que acabo de leer. Tuvo que explicarles. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todavía no entendieron. Por eso, dice versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ellos no es como ellos tenían que pensarlo bien para llegar a entender el plan. Dios tuvo que explicarles, tuvo que revelarles el plan. Y luego, después de haber escuchado lo que dijo Jesús múltiples veces, ya empezaron a entender cuál era el plan. Después de todo este tiempo, el plan era enseñarles. Y dice, el Cristo padecerá y resucitará. Bueno, la primera cosa del Mesías. Y en su nombre se predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Hay 2 cosas. Que Cristo padecerá y resucitará. Y que se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. 2 cosas. Y para nosotros son las cosas sencillas, pero difíciles, ¿verdad? Pero los discípulos no entendieron. Y yo creo que no entendieron, no solo porque su plan era difícil. Lo que pasa es que no entendieron quién era Jesús. Bueno, sabían el trabajo, ¿verdad? Cristo vino para predecir, para predicar, para enseñar, para sanar. Sí, vino para hacer esas cosas. Y sabían que Él era un rabí, un maestro. Pero realmente no sabían quién es Jesús. Cristo es Dios. Lo repito, Cristo es Dios. ¿Y qué es escrito acerca del Cristo? Él va a morir y resucitar al tercer día. Dios va a morir y resucitar. ¿Y Cristo es Dios? Si Cristo es Dios, tenemos trabajo. Si Cristo es Dios, hay mucho que entender. Si Cristo es Dios y levanta las manos para bendecir a los discípulos, podemos empezar a entender su plan, porque Dios es amor. ¿Cuál era el plan de Cristo en aquel día? El plan de Cristo era dejar sus discípulos
como papas sin catsup, solitos. No entendieron el plan. Tuvo que explicarles el plan. Y al entender más quién era que el plan, al entender que es Dios, aceptan. Porque todo lo que pasa con el Dios amante es algo para nuestro beneficio, aunque no entendemos por qué pasan las cosas malas entonces. ¿Por qué no hay bastante comida? ¿Por qué nos pasa pandemia? ¿Por qué pierden trabajo? ¿Por qué? Y la respuesta, Cristo es Dios. Y Dios te ama. Y Él tiene todo el universo en sus manos. Y como el universo está en sus manos, Él está dirigiendo todas las cosas para salir para el bien de sus santos, para el bien de ti, para el bien de la iglesia, para el bien de los que creen en Él. Entonces, cualquier cosa que nos parece mala, aunque no entendamos lo que pasa, es una bendición de Dios. Otra manera de decirlo es que para los cristianos no hay cosas malas, solo hay grados de cosas buenas, porque todo viene de Dios. Bueno, te prometo que no siempre vas a entender Dios, porque Él es Dios y tú no eres, tampoco yo. Y no puedo entender la grandeza y el poder, no he escuchado la voz de Dios, solo puedo leer el Dios que vemos en la Biblia. ¿Y cómo podemos entender quién es Dios? Pues vemos a Cristo, estudiamos a su vida y llegaremos a saber y entender cómo es nuestro Dios. Dios me ama, Cristo me ama y te ama a ti también. Este Cristo resucitado, quien ascendió al cielo, siempre está contigo. Es una bendición, es un consuelo y es lo bueno del Festival de Ascensión. Que Dios les bendiga. Amén. Ahora nos reunimos en corazón en cantar la canción. Que Dios les bendiga en este día de su descensión y nos vemos pronto, primero Dios. Bye.